Después de que Josué guió a las tribus de Israel al interior de la tierra prometida, llamó a cada cual a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá, pues así demostrarían a todas las demás naciones cómo es Dios. El libro de Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente narra la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces, líderes regionales político-militares muy parecidos a un jefe tribal o jefe de la tribu. El libro de Jueces es un relato perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero en virtud de la forma en que el libro está diseñado, esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, pues ellos no habían expulsado a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces y progresivamente la narración muestra cómo estos líderes de Israel pasan de bastante buenos a buenos, a malos y a peores. La sección final es desconcertante y muestra la total y absoluta descomposición del pueblo de Israel. La primera sección comienza con las tribus de Israel en sus territorios, en la tierra prometida, y aunque Josué derrota algunas de las ciudades cananeas clave, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Por ello, el capítulo 1 repasa una extensa lista de grupos cananeos que Israel no expulsó de la tierra. Pero, ¿qué objetivo persigue este desalojo de cananeos con que Dios urge a los israelitas? El estado de descomposición moral y social en estos pueblos era tal que incluso el sacrificio de niños formaba parte de su devoción religiosa. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo y esto no estaba ocurriendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Prácticamente en un capítulo completo, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel traza una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarán en contra de Dios, de manera que Dios permitirá la conquista y opresión cananea contra su pueblo hasta que eventualmente reconozcan su error y se arrepientan. Así que Dios yergue, encumbra un libertador, un juez de Israel que derrota al enemigo y trae una era de paz. Pero Israel volverá a pecar y el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y la secuencia en la siguiente sección del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Las historias de los 3 primeros jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. A continuación, él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla, y de ahí todo va de mal en peor. Él fabrica un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas, y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda, y Jefté era un líder muy efectivo, ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un Dios cananeo.
En un momento jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al crimen y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por exceso el peor de todos. Su vida comenzó como una gran promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. A esta altura de la historia es importante notar el tema reiterativo en la sección principal del libro. En momentos clave, el Espíritu de Dios investirá de poder a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Pero el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún alguna de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo, pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él actúa a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no se puede diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí y no son para gente de corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Ellos llegan y se roban todo y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia estremecedora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud de Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth, y también los orígenes del reinado mismo de Israel, el libro de Primera de Samuel. La historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos conduce a la sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Amigos, soy René Azócar Huichulef y esto es la Biblia en un año. Una invitación a leer toda la palabra de Dios siguiendo un plan de lectura diario al que puedes acceder si lo pides en nuestro WhatsApp, que está en la caja de descripción más abajo. Si te gusta nuestro proyecto, regálanos un like y suscríbete. Compártelo con tus contactos y amigos. Escríbenos tus comentarios, preguntas o sugerencias y si Dios quiere, nos vemos aquí la próxima semana.